Buenos días, profesor, y buenos días, compañeros presentes. El día de hoy, mi compañera Ariana Yucra Soto, mi persona, Cristina Terana Ponte, presentaremos un tema crítico que afecta a nuestra sociedad, titulado Defensores ambientales, guardianes del territorio y víctimas de la injusticia en el Perú. Observamos que estamos rodeados de una inmensa selva peruana, rica en biodiversidad, acogedora para aquel que la considere su hábitat. Pensamos que somos afortunados en tenerla, y en realidad sí lo somos. Ante ello tenemos a nuestros defensores, nuestros guardianes del territorio, que no tienen otro propósito más que el de cuidar a aquella vida que nos protege y nos regala esos recursos para poder subsistir. Lamentablemente vemos pasar ante nuestros ojos a personas que solamente buscan perjudicar y destruir todo a su paso, generando un aprovechamiento personal de estos recursos. ¿A base de qué? Nos podríamos preguntar. A base de amordazamiento y únicamente de maltrato total para los líderes indígenas que con su voz buscan proteger lo que tanto nos cuida, la naturaleza, con el único objetivo de callar sus voces que solamente aclaman una palabra: justicia. A continuación, presentaremos uno de los casos que conmocionó a la población peruana durante el 2014 por el asesinato de los cuatro líderes indígenas en la zona de Sahueto, en Ucayali, y que generó un gran debate sobre la violencia que estamos viviendo, demostrando una vez más cómo el Estado otorga esta impunidad para aquellos asesinos y dejando por otro lado a los verdaderos cuidadores. ¿Qué está ocurriendo en nuestras fronteras? Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, se sumaron otras 10 violentas muertes de líderes indígenas y defensores ambientales de la Amazonía. Pero fue el caso del cuádruple asesinato de los líderes ashánicas en septiembre del 2014 que encendió las alertas en la población ucayalina. Y es que este hecho sucedió en la comunidad nativa Alto Tamaya, Sahueto, ubicada en el distrito de Macicea, a la altura del río Alto Tamaya, de lo profundo de nuestra Amazonía, en la parte central del límite fronterizo de Ucayali con Brasil. En el 2008, Edwin Chota Valera, por primera vez, denunció a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali que un grupo de traficantes de madera operaban en la frontera, dentro del territorio de su comunidad indígena, pero terminó siendo archivada provisionalmente por la fiscal Fanny Álvarez Bravo, por no realizarse a prontitud la constatación de estos hechos. En el 2013, Chota Valera reclamaba que el gobierno no apoyaba a su comunidad y evidenciaba la falta de política fronteriza, que hasta la fecha sigue siendo un problema. El líder de origen ashénica advirtió sobre las constantes amenazas de muerte que realizaban en su contra los madereros brasileños y cómo el pueblo sentía que se encontraban desprotegidos. Y a razón de esto fue que el 1 de septiembre de 2014, Edwin Chota Valera, Francisco Pinedo Ramírez, Jorge Ríos Pérez y Leoncio Quintísima Meléndez fueron secuestrados, asesinados a cuchilladas y a balazos de escopeta, cerca de una quebrada situada a 8 horas de camino a Piuta, en Brasil, en circunstancias que iban a reunirse con un grupo de líderes indígenas brasileños para establecer acciones contra la extracción ilícita de madera y tráfico de drogas. Tras esto, la búsqueda de justicia ha constituido otro recorrido tortuoso para las viudas. Recién en el 2019, el Ministerio Público acusó al brasileño Eurico Mapes Gómez y a los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix como autores materiales del crimen, también a José Carlos Estrada Huayta y Hugo Soria Flores como causantes de este delito. Actualmente, ninguno se encuentra detenido. Este caso nos demuestra una vez más la gravedad de la situación de estos defensores indígenas en el Perú. Estos líderes que alguna vez alzaron su voz para proteger su territorio y su biodiversidad, pero fueron brutalmente silenciados de la manera más cruel. A pesar de la gravedad de este caso, los responsables siguen en esta impunidad, escapando de la justicia, mientras que el Estado, una vez más, nos demuestra que esta protección que no existe hacia los defensores ambientales.
Las políticas existentes solo son una formalidad, pero que éstas no conllevan a ninguna acción concreta para la protección de estas comunidades vulnerables. Y nos deja con una pregunta. ¿Por qué la situación de los derechos de los líderes indígenas en la selva peruana, así como en impunidad que los rodea, refleja el fracaso del Estado y la sistemática violación? Siguiendo con el caso controversial, 10 años transcurridos del acontecimiento, la memoria de las víctimas, ya sea de las viudas, de los hijos, de los tíos, de los primos, sigue viva gracias a la lucha de organizaciones como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, también llamado AIDESEP. Durante este periodo, al menos 35 líderes indígenas han sido asesinados según datos del Ministerio Público, mientras los familiares siguen enfrentando un camino lleno de obstáculos para acceder a la justicia. Aunque el caso de Sahueto alcanzó una primera sentencia en 2024, en lo que se condenó a 28 años y 3 meses de prisión a los responsables, el proceso está aún lejos de finalizar, ya que los implicados aún pueden apelar. La demora en la justicia y la posibilidad de nuevas apelaciones nos refleja la fragilidad de nuestro sistema judicial. La impunidad no solo perpetúa la violencia contra los defensores indígenas, sino que también socava los esfuerzos globales para proteger el medio ambiente. Como por un ejemplo, tenemos en el Reino Unido a la organización Global Witness. Es una fundación que apoya la investigación sobre la explotación de los recursos naturales por entidades, ya sea públicas o privadas. Su objetivo es estudiar los efectos y las causas de esta explotación, especialmente cuando se utiliza para algún financiamiento corrupto o abuso de los derechos humanos. La Amazonía, conocida como el pulmón del planeta, es vital para mantener el equilibrio climático y la biodiversidad global. Sin embargo, la falta de seguridad para quienes defienden estos ecosistemas agrava su destrucción. La violencia e impunidad contra los líderes indígenas de la Amazonía reflejan el fracaso del Estado en proteger sus derechos, perpetuando un ciclo vicioso de miedo y desprotección, y amenazando no solo a las comunidades locales, sino también al equilibrio ambiental y climático global. Según el informe de esta organización, el 85% de los 195 casos anuales de defensores ambientales asesinados ocurren en nuestra región. Es una cifra sumamente alarmante que rara vez se difunde ampliamente. En nuestro país se ha implementado también un programa de Centro de Culturas Indígenas del Perú, CIRACOP, que actúa bajo programas de trabajo como el Programa Mujer Indígena, Programa Soberanía y Seguridad Alimentaria, Programa Ñucanchip y el Programa de Incidencia Cultural y Política. A través de estos, buscan enfrentar de manera interdisciplinaria el reto del desarrollo integral de los pueblos amazónicos. Por lo tanto, es esencial que tanto las organizaciones internacionales como las nuestras propias trabajen en conjunto para garantizar la seguridad y los derechos de nuestros líderes indígenas, que son vulnerados por el Estado. En conclusión, la violencia contra los derechos de los líderes indígenas en la Amazonía peruana es un fenómeno complejo que exige una respuesta decidida y firme. Reflexionando sobre esta situación, sobre el contexto, sobre el caso, es imperativo reconocer que la defensa del medio ambiente y los derechos humanos no son cuestiones aisladas. La lucha de los líderes indígenas es un eco de la resistencia de la naturaleza misma. Si no protegemos a quienes defienden
nuestra naturaleza, que su vida, nos arriesgamos a perder no solo la riqueza de nuestra Amazonía, sino también el futuro de nuestro planeta. La justicia debe ser un faro que ilumine el camino hacia un mundo más equitativo y sostenible, donde la voz de cada defensor ambiental sea escuchada y respetada. A continuación, estaremos repartiendo el poema sobre este caso tan controversial. Gracias.